Ya. Entonces, les dejé las librerías y los paquetes que vamos a ocupar en el chat por mientras para que los vayan ejecutando. El paquete que ocupamos siempre es readxl para poder importar datos desde Excel, lmtest para poder hacer el ANOVA, y vamos a tener que instalar un paquete nuevo y una librería nueva que se llama más, que nos sirve para el tema de las transformaciones. Entonces eso es básicamente lo que tenemos que saber. Lo primero que vamos a ver son las transformaciones. Las transformaciones, como les comentaba, básicamente nos sirven para cuando tenemos datos que no distribuyen normal y queremos aplicar un test paramétrico, es decir, que exige que los datos distribuyan normal, pero para ello tenemos que convertir los datos a una distribución normal. Entonces, así como mencionando las funciones que vamos a ocupar, está KS-test o la función Kolmogorov-Smirnov o test de Kolmogorov-Smirnov, que básicamente nos pide nuestros datos para ver si es que distribuye normal. Perdón, nos pide como argumento solamente. ¿Qué onda? ¿Por qué no me lo- Va. Básicamente nos pide como argumento el conjunto de datos que queremos evaluar si distribuye o no normal. Ahí sí me está cargando. Vamos a también tener. Ahí sí. La prueba de Kolmogorov-Smirnov. Nos pide solamente el vector de los datos y además nos pide bajo qué distribución queremos evaluar los datos. Generalmente binorm. Y también vamos a ocupar el Shapiro test, que básicamente es lo mismo. También nos sirve para evaluar si es que un conjunto de datos distribuye normal. Pero aquí está la diferencia. El Kolmogorov-Smirnov suele utilizarse cuando tenemos más de 50 datos y Shapiro test cuando tenemos menos de 50 datos. De todos modos, aquí, si yo tuviese que recomendar uno, sería el Shapiro-Wilk, porque si bien, como aparece acá, en general sirve para 3.000 a 5.000 datos. De todos modos, como la literatura reporta que es mejor para datas o conjuntos de datos chicos, es decir, de menos de 50 datos. Así que tienen que hacer esa pequeña evaluación primero, saber si es que hay más de 50 datos o menos de 50 datos. Entonces, Shapiro test era para n 50, aquí menor que 50, y Kolmogorov-Smirnov cuando sea mayor que 50. Por otro lado, tenemos otras funciones que nos permiten evaluar la homocedasticidad, y ahí tenemos el DB-test, que básicamente también solamente nos pide el conjunto de datos que queremos evaluar la homocedasticidad. Nos va a pedir los dos, los dos conjuntos de datos, Broich-Pagan también, aquí sale, Broich-Pagan test, y el test de Leven, que también sirve para evaluar homocedasticidad. Leven test. Creo que es con minúscula acá a lo mejor. Va, qué raro. Sí, el Leven test. Bueno, de todos modos, BP test nos sirve para evaluar homocedasticidad, así que nos vamos a quedar solamente con ese. Entonces, esas son las funciones que vamos a ocupar para evaluar las distintas propiedades, digamos, de los datos que vamos a ocupar. Este es para homocedasticidad. Ya. Como les mencionaba, suele ocurrir en la naturaleza que los datos no distribuyen normal. Entonces lo que vamos a hacer, primeramente, es crear dos sets de datos. Uno que distribuye normal, que sepamos como de antemano que hay una distribución normal, y uno en el que de antemano sepamos que no hay distribución normal. Para eso vamos a ocupar una función que se llama R y luego la terminación que corresponde a la distribución. En este caso, rnorm para crear datos que distribuyen normal y resc para crear un set de datos que distribuyen según la función exponencial. Entonces, estas funciones lo que nos hacen es crear sets con datos aleatorios con la única condición de que distribuyen normal, o sets de datos aleatorios que distribuyen exponencial. Esa es como la utilidad de esta función. Y nosotros solamente le tenemos que especificar
el número de datos que queremos que nos genere, en este caso, 100. Un detalle es que, como les mencioné, estas funciones crean aleatoriamente datos. Entonces lo que nosotros podemos hacer es setear una semilla con la función setSeed y ponerle un número el que nosotros queramos, que en este caso va a ser 20. Por lo tanto, si ustedes también setean la semilla con el número 20, van a obtener los mismos datos que yo, para básicamente tener trazabilidad. Aquí seteamos la semilla y ahora vamos a generar un set de datos. Aquí tenemos 100 datos que distribuyen normal y aquí tenemos 100 datos que distribuyen con la distribución exponencial. Entonces, vamos a almacenarlos como objetos para poder ocuparlos, para poder operar con ellos. Le voy a poner a este. Y ahí tenemos nuestros set de datos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar las funciones que ocupamos, que aplicamos acá, pero antes vamos a hacer un pequeño test, digamos, visual. Vamos a generar un histograma de toda la vida, con estos objetos, de normal en este caso. Y vamos a ver cómo es la distribución. Si nos fijamos, hay una distribución claramente normal. Es decir, aquí quizá estos datos están un poquito salidos, aquí quizá falta un poco, pero estos datos sí distribuyen normal, a priori. Vamos a hacer lo mismo, un histograma, pero con la distribución exponencial, es decir, la que de antemano sabemos que no distribuye normal. Y efectivamente vemos que no hay una distribución normal. Aquí claramente el promedio no representa también la moda y la mediana. Esto es a priori. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar estos tests que vimos. Vamos a, como tenemos más de 50 datos, vamos a ocupar el test de Kolmogorov-Smirnov, el KS-test. Entonces, vamos a ocupar ks.test y le vamos a especificar nuestro set de datos, que en este caso va a ser de normal. Luego le vamos a especificar qué tipo de distribución queremos ajustar, que en este caso es la distribución normal y por eso ocupamos pnorm. Y también esta función nos pregunta el promedio. El promedio, que en este caso, como no lo calculamos, vamos a ocupar la función promedio, el promedio de normal, y también nos pregunta la desviación estándar. La desviación estándar, como no la conocemos, la vamos a calcular aquí mismo y es la desviación estándar de normal. De normal. Va. Ahí está. Y si se fijan, ejecutamos un test de Kolmogorov-Smirnov en este set de datos que sabemos que distribuye normal. Por lo tanto, nos vamos a ver el p-value y efectivamente vemos que hay una distribución normal, porque el p-value es mayor a la significancia, que por defecto es 0,05. Por lo tanto, efectivamente, estadísticamente podemos decir con criterio que aquí hay una distribución normal y que no es solamente una cosa que evidencia el histograma así como por azar. Vamos a hacer esto mismo, pero con la única diferencia de que ahora vamos a ejecutarlo en la otra distribución que tenemos, es la distribución exponencial, la que de antemano sabemos que no distribuye normal. Entonces aquí en vez de distribución normal vamos a poner exponencial. Exponencial. Ejecutamos el comando y efectivamente vemos que la significancia es, el p-value es muy chiquitito, menor que la significancia. Por lo tanto podemos decir que rechazamos la hipótesis alternativa y por lo tanto no hay distribución normal. Lo único que hemos hecho hasta el momento es comprobar visualmente y estadísticamente lo que sabíamos desde un inicio, que hay una cosa que distribuye normal y una cosa que no distribuye normal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ajustar los datos. Vamos a ajustar los datos de la distribución exponencial para forzarlos a que distribuyan normalmente. Lo que vamos a hacer entonces es generar un objeto que se llame logx y que básicamente va a tener los datos del logaritmo en base 10 de log 10, no solamente log, el logaritmo de la distribución exponencial. Es decir, tenemos un objeto en el que básicamente R le calculó el logaritmo a cada uno de los valores que tenemos en la distribución, en el set de datos de distribución exponencial. Básicamente eso. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar este mismo test
pero con logexp. Hay alguno. Lo voy a ver al tiro. Y si se fijan, ahora sí la significancia es mayor perdón, el pi-value es mayor a la significancia. Y por lo tanto, podemos decir que ahora sí distribuye normal que este set de datos sí distribuye normal. Hay otra forma de evaluar gráficamente la normalidad, y para eso vamos a ocupar el qqplot. Si recuerdan, los qqplot nos permiten evaluar así como al ojo también, si es que hay una distribución normal de algo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el qqplot primero de la cosa que sabemos que distribuye normal, de normal, va. Se llama qqnorm, la función, me equivoqué. qqnorm de la distribución normal, y efectivamente vemos que como hay una recta, digamos, podemos decir que los datos distribuyen a priori normal. De hecho, efectivamente, aquí podemos poner qqline, que es una función de normal, y efectivamente vemos la línea de tendencia de los datos, y vemos que es una recta. Y que los puntos, digamos, se ajustan bastante bien a la recta. Vamos a hacer lo mismo ahora, qqnorm, pero con la distribución que sabemos que no distribuye normal, con dex. Y vamos a ver que efectivamente ahí ponemos la línea, los datos no se ajustan bien a esta recta. Por lo tanto, no hay una distribución normal. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el modelo ajustado. Es decir, el logaritmo de x. De hecho, podemos hacer aquí, ahí está, log-x. Y ahora ponemos qqline de log-x. Y efectivamente los datos se ajustan bastante bien a esta recta. ¿Qué comprobamos con esto? Que el logaritmo efectivamente es suficiente para ajustar los datos para que distribuyan normal. Primero, lo hicimos mediante un histograma para hacerlo en modo visual. Lo hicimos mediante un qqplot para también ver el ajuste de modo visual. Y también ejecutamos un test de Kolmogorov-Smirnov para verlo estadísticamente. A veces suele ocurrir, es bastante común, que los datos no se arreglan cuando uno ocupa el logaritmo. Por lo tanto, hay otras transformaciones que podemos ocupar. Podemos ocupar el 1 partido la distribución, en este caso x, perdón, dex, podemos ocupar también desc al cuadrado. Podemos esto aquí elevarlo al cuadrado. Y si se fijan, lo que hacemos básicamente, le vamos a poner, por ejemplo, A este objeto, y esto le vamos a poner B. Y vamos a ejecutar los tests nuevamente. Vamos a hacer esto mismo. Vamos a hacer el qqplot solamente. O el histograma. El histograma es lo más claro. El histograma de A, y vemos que no hay una distribución normal. Y por lo tanto la función 1 partido nuestra variable x tampoco nos sirve. Vamos a ver el histograma entonces del objeto B. Tampoco nos sirve. Dividirlo por nuestros datos y elevarlo al cuadrado tampoco nos sirve. Por lo tanto, hasta el momento lo único que hemos demostrado es que el logaritmo es bastante útil normalizando los datos. Y en mi experiencia personal, la mejor función para normalizar datos es el logaritmo en base a 10. Lejos, 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 lejos. Así que si algo no distribuye normal, les recomiendo que lo prueben al tiro. Que prueben al tiro el logaritmo en base a 10. Si no, lo otro que podemos hacer es ocupar una función que se llama voxcox. Voxcox, y que está en el paquete más, por cierto. Así que tienen que instalar ese paquete forzosamente. Vamos a ejecutar lm para decirle que queremos que sea un modelo lineal, y la distribución exponencial la vamos a ajustar a 1.
¿Cómo que no encuentro Voxcox? Seguramente, a ver. Vamos ahora. Vamos a tener que dejar los espacios a lo mejor, que a veces se molesta con los espacios. LMDS. ¿Me faltó un paréntesis o no? ¿No? ¿Están los dos paréntesis? Qué raro. Qué raro. A ver, lo vamos a ajustar a otro valor. Lo vamos a ajustar a 2, por ejemplo. Qué raro. Voy a buscar exactamente, porque a lo mejor estoy escribiendo mal la función. Porque antes pude hacerlo. Antes cuando preparé el seminario, sí me resultó. Qué raro, a lo mejor voy a instalar nuevamente la... a lo mejor no se instaló en el paquete. No, porque antes pude. A ver. No, creo que se está recargando. No, voy a averiguar bien qué pasó acá y lo voy a dejar como en el mismo blog, así como en la entrada, la corrección en la función. Pero lo que deberían obtener es, y de todos modos, aquí les quería mostrar algo que antes de hecho ya lo había buscado, por eso le voy a compartir aquí en Mozilla. Si se fijan acá, este es el gráfico que se supone que obtenemos. Y básicamente nos da un valor de lambda. En ese valor de lambda nos dice que a qué modelo tenemos que ajustarlo. ¿A qué me refiero con eso? Y por eso había buscado esta imagen. Si el lambda nos da cercano a 0, tenemos que aplicar la función logaritmo natural. Si es que el lambda nos da cercano a menos 0,5, tenemos que ocupar la función 1 partido raíz de x. Si el lambda nos da cercano a 2, tenemos que elevar al cuadrado nuestros datos. Básicamente eso mismo que hice con el logaritmo, pero con estas otras operaciones matemáticas. Este fue el paso que por alguna razón no me resultó en R, que es obtener el gráfico, digamos, y digamos ver dónde corta la línea, si corta en 0, si corta en 1, etc. Pero como les digo, en el blog les voy a dejar anotadito cuál es el posible error que me pudo haber ocurrido, que no me lo explico. Me dice que no encuentro la función Voxcox. A lo mejor va con alguna mayúscula entre medio. A ver, veamos. No, porque antes cuando busqué Voxcox, me salía como que... Eso, que tenía que poner dos signos de pregunta y al poner los dos, me tiraba como a buscar en esto, como en su... Aquí está. Sí, sí se escribe Voxcox. Sí. Y un objeto. Veamos el ejemplo. Sí, pues, efectivamente. Bueno, lo siguiente, eso es todo lo que tiene que ver con transformaciones. Por lo general, les recuerdo que todo se soluciona ocupando el logaritmo. No es necesario hacer el Voxcox, sino que todo se soluciona con el logaritmo y luego ejecutando el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar que efectivamente lo que tenemos es una distribución normal. Lo que vamos a hacer ahora básicamente es ver qué pasa cuando el ANOVA no paramétrico, que viene siendo el test de Kruskal-Wallis. Como les mencionaba al inicio, cada test estadístico que ya hemos visto a lo largo del semestre tiene una versión no paramétrica, que tiene la facilidad de que no nos exige que los datos se distribuyan normal, pero tiene la debilidad de que, valga la redundancia, es más débil. No, estadísticamente no es tan significativo como un test paramétrico. Por lo tanto, y básicamente tenemos dos principalmente. El test de Kruskal-Wallis, que es el análogo de la ANOVA, y el test de Wilcoxon, que es el análogo del test de hipótesis del t-test.
Básicamente tiene la misma sintaxis, lo que significa que se escriben parecido, si no igual. Para el test de Kruskal-Wallis, entonces, vamos a ocupar nuestra función de toda la vida, la read Excel. Read Excel. Choose.files. Creo que no ejecuté aquí la... No ejecuté el tiro del MT. Ahí está. ¿Está trabajando R? Ahí está. Nos vamos a ir entonces a... No le estaba compartiendo el R. Bueno, de todos modos no alcanza a escribir mucho. Tenemos el test de Kruskal-Wallis y tenemos el test de Wilcoxon, el análogo de la ANOVA y el análogo del test de hipótesis no paramétrico. Entonces vamos a ocupar nuestra función readExcel y vamos a buscar nuestra encuesta nacional de salud. Ya generamos nuestro set de datos. Si se fijan, acá tenemos el data frame. Y lo que vamos a hacer ahora básicamente es hacer un boxplot para hacer un análisis exploratorio de los datos. Entonces tenemos el boxplot y vamos a hacer de la encuesta nacional de salud. Concretamente lo vamos a hacer del HDL según el sexo. Es decir, cómo distribuye el colesterol HDL según si el paciente es hombre o mujer. Vamos a ver los datos y efectivamente vemos que a priori hay como una diferencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar un ANOVA con el comando AOF. ANOVA. AOF lo vamos a guardar en un objeto que se va a llamar ANOVA y vamos a ejecutar la función AOF y ponemos encuesta nacional de salud y especificamos el HDL según el sexo. Ahí está. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es ver si es que los residuos de esta ANOVA distribuyen normal, porque podría pasar que no, y también vamos a hacer la prueba de homocedasticidad. Vamos a hacer la prueba de normalidad y homocedasticidad. Si las pruebas se cumplen, todo bien, podemos seguir con la ANOVA. Si las pruebas no se cumplen, vamos a tener que o bien normalizar los datos ocupando la función logaritmo, o ejecutando un test no paramétrico, que en este caso vendría siendo el de Kruskal-Wallis. Entonces, vamos a hacer primero el BP-test, el test de homocedasticidad, BP-test del ANOVA, y vamos a ver que efectivamente el p-value es mayor a la significancia y por lo tanto podemos decir que las varianzas son iguales, al menos parecidas. Por lo tanto, sí se cumple la homocedasticidad. Y ahora vamos a ver si es que los residuos distribuyen normal con el test de Kolmogorov-Smirnov, concretamente con la columna residuals del data frame ANOVA. Y, ¿qué me faltó? Me faltó la distribución a la que quiero que se ajuste. Pinor. Y si nos damos cuenta, Santa Madonna, el p-value es muy, 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 muy pequeño, lo que significa que rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto no hay distribución normal. Esto realmente es un problema, pero pero por suerte a suerte de nosotros, tenemos un test no paramétrico que es mucho más laxo y que por lo tanto no nos exige el test de normalidad de los residuos y que tampoco nos exige la homocedasticidad. Si, por ejemplo, la homocedasticidad no se hubiese cumplido, también podríamos hacer esto. Vamos a ocupar entonces la función que se llama Kruskal-Test y que básicamente es lo mismo que la ANOVA. Es decir,
ens, le vamos a pasar la columna, que en este caso es la de HDL, y le vamos a pasar la variable con la que queremos hacer el según, digamos, que en este caso es sexo. Ejecutamos y listo. Ahí está ahí se hizo el test. Y si nos damos cuenta, el p-value sigue siendo muy pequeñito. Por lo tanto, podemos decir, ahora sí, como no nos exige em, eh, la prueba de homoelasticidad y la prueba de normalidad, podemos decir que el resultado de este test de Cruz-Calvali es válido, es válido. Y concretamente, como el p-value es menor que la significancia, podemos decir que sí hay diferencia significativa en la distribución del colesterol HDL en hombres y en mujeres. En resumen, antes de ejecutar una NOVA, tenemos nuestros datos, le realizamos el test de normalidad de residuos con el test de de Kolmogorov-Smirnov, perdón, analizando la columna de residuos del objeto ANOVA, y ejecutando también la prueba de homoelasticidad. Haciendo ambas cosas, vamos a obtener p-values. Si los dos p-values son mayores a 0,05, podemos decir que hay homoelasticidad y si hay normalidad. Por lo tanto, podemos ejecutar a la ANOVA. Si una de las dos pruebas no se cumple, es decir, uno de los dos p-values es menor a 0,05, podemos decir que o no hay homoelasticidad o no hay distribución normal de los residuos. Y por lo tanto, podemos ocupar el 3 de Cruz-Calvali, que es el ANOVA, digamos, el ANOVA marca Fruna, el ANOVA que nos ayuda cuando hay una prueba no se cumple. Lo que vamos a ver ahora es el test de Wilcox, perdón, el test de Wilcoxon. Básicamente, yo tengo acá unos datos que, si no me equivoco, estos los vimos en la sesión de R desde el principio, si mal no recuerdo, que vimos los datos unos datos que se llaman Midwest y que vienen por defecto en R. Vamos a ocupar estos datos. Y que básicamente nos dicen, ¿cómo que no lo encuentro? Ah, creo que es de una de estas librerías. Vamos a llamar a todas las librerías. Player, Tidir. Creo que está en Tidir, me parece, esta librería. Ahí está. El Data Frame Midwest lo que tiene son datos de distintas personas que habitan en los estados del oeste de Estados Unidos. Hay datos de años de estudio, cosas así. Entonces, lo que vamos a comparar nosotros acá es... aquí está. Vamos a usar un t-test primero. Vamos a ejecutar un t-test en el que básicamente vamos a ver si es que la columna per college nos dice los años de estudio. Perdón, el porcentaje de gente que terminó la secundaria. Y el promedio nacional, que tengo, en realidad está por otros datos, es 32. Por lo tanto, el 32% de la población en Estados Unidos terminó la secundaria. Y lo que vamos a ver es que los estados del oeste de Estados Unidos tienen menos años menor porcentaje de término de la secundaria que el promedio nacional. Aquí estamos especificando la hipótesis nula que queremos que sea less, es decir, que queremos comprobar si es que hay menos de 32%. Vamos a ejecutar el t-test y efectivamente vemos que la significancia es muy chiquitita. Por lo tanto, podemos decir que a priori sí los datos hay una diferencia significativa respecto a 32 y el promedio nacional. Por lo tanto, sí podemos decir que estadísticamente significativa, con una diferencia estadísticamente significativa, que los estados del oeste de Estados Unidos sí tienen menor años de estudio que el promedio nacional. Lo que podemos hacer, entonces, lo que es intuitivo, es hacer un test de normalidad. Vamos a ejecutar el test de Kolmogorov-Smirnov y vamos a ver si es que esta variable distribuye normal, porque podría pasar que no distribuye normal y nos veamos en aprietos. Per college. Bah, me faltó de nuevo el p-norm. Vaya, ahora me faltó un paréntesis.
¿En qué la embarré? A ver. Esto no va entre comillas. A ver. Ahí está. Ahí está. Cuando ejecutamos el test de Kolmogorov-Smirnov nos damos cuenta que, qué pena, los datos no distribuyen normal porque el p-value es excesivamente menor y distribuyen pésimamente normal, por cierto, porque no hay una, no hay data Midwest. Ahí está. Porque no hay una, porque el p-value es menor que la significancia, es menor que 0,05 y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, que la hipótesis nula nos dice que las cosas sí distribuyen normal. Por lo tanto, si obtenemos un p-value menor, podemos rechazar esa hipótesis y decir que los datos no distribuyen normal. Entonces, el orden de trabajo es ver si es que hay distribución, si es que el p-value es menor o mayor que la significancia. Si es mayor, todo bien, podemos hacer el t-test, como lo hicimos acá, pero en este caso estaría incorrecto, porque vemos que el p-value es menor que la significancia. Por lo tanto, vamos a tener que ocupar el test de Kolmogorov-Smirnov. Por cierto, también voy a hacer el histograma para ver visualmente que a lo mejor esta variable no distribuye normal. Percolich. Y efectivamente vemos que la distribución es, creo que esta se llama como Pareto, es como tipo Pareto, está como tirando para la izquierda. O bien es una distribución normal que tiene un sesgo importante, o bien otro tipo de distribución, pero yo me decanto más por ello. Entonces vamos a ejecutar, vamos a hacer las dos cosas que podemos hacer. O bien corregir la variable ocupando una función, que en este caso voy a ocupar la función logaritmo, o bien ocupar un test de Kolmogorov-Smirnov. Vamos entonces a ocupar un t-test, pero con la diferencia de que ahora, en vez de, ahí está, en vez de ocupar la variable sola, antes le vamos a aplicar el logaritmo. Es decir, vamos a ejecutar un t-test del logaritmo de la variable y la vamos a comparar con el promedio nacional, que es el logaritmo 32. Y si se dan cuenta, ahora efectivamente el p-value sigue siendo malo, lo que nos da a entender que, pese a que hicimos la corrección, aún así no estamos teniendo, perdón, nada que ver, nada que ver. Lo que podemos ver con esto es que sí hay diferencia estadísticamente significativa. Ahora el problema es, la función logaritmo, efectivamente nos hace que los datos distribuyen normal. Vamos a hacer lo mismo, pues vamos a hacer un histograma. Vamos a hacer un histograma, pero esta vez con el logaritmo de esta variable. Y si se fijan, efectivamente los datos así a priori distribuyen normal. ¿Qué podemos hacer entonces para demostrarlo? Hacer un test de Kolmogorov-Smirnov. Pero esta vez con el logaritmo. El logaritmo. Y nos vamos al final. ¡Oh! Seguramente no me deja ejecutar el test directamente. Ya, vamos a tener que guardarlo en un objeto entonces. Le voy a poner kslog. Kslog tiene los datos de Midway. Tiene esto, básicamente. Tiene esto, aquí. Ejecutamos y ahora ks.test. Y ahora sí ejecutamos el test, que tiene, lo vamos a hacer con kslog y que la y vamos a poner pinor. Ahora sí que sí. Y vemos que sigue habiendo diferencias significativas. O sea, perdón, el p-value es menor que la significancia. Por lo tanto, el test de Kolmogorov-Smirnov nos dice que el logaritmo de esta variable tampoco distribuye normal. Por lo tanto, este test también estaría malo. No hay distribución normal. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a tener que ocupar el test de Wilcoxon, que básicamente no tiene restricciones. Así que haya distribución normal o no haya, al test de Wilcoxon no le importa. Este script, por cierto, está subido a un curso, por si acaso. Y nos damos cuenta que ahora hay diferencia significativa, pero ahora no nos importa si es que hay distribución normal. Por lo tanto, no vamos a probarla porque no nos importa.
En resumen, lo que hicimos acá primero es, bueno, cargar primero nuestros datos, después hicimos un histograma para ver a priori si es que había distribución normal de esta variable, después hicimos un test de Kolmogorov-Smirnov para demostrar estadísticamente si es que había o no distribución normal, y después hicimos el t-test a sabiendas de que este t-test no es válido porque no hay distribución normal. Luego intentamos corregir la variable ocupando un logaritmo para ver si es que así se corregía el problema y ahora sí había distribución normal. Hicimos el histograma para ver si es que hay distribución normal, pero pese a ello el test de Kolmogorov-Smirnov nos dijo que no hay distribución normal. Entonces, a sabiendas, nuevamente hicimos un test un t-test, pero sabiendo que no tiene sentido porque en realidad no hay distribución normal. Y finalmente, como sabemos que no hay distribución normal, ni con los datos como tal, ni con el logaritmo de los datos, simplemente nos vamos por el test de Wilcoxon, que es el análogo no paramétrico o laxo, el primo laxo del t-test. Y por lo tanto no es necesario que haya distribución normal. O sea, nos dé el pi-value que nos dé en la prueba de Kolmogorov-Smirnov, no importa, porque el test de Wilcoxon igual nos va a servir. El problema es que, claro, es más débil, porque más que, por cierto, así como esto no solamente aplica para el test de Wilcoxon, porque los test paramétricos, en vez de preocuparse del valor de los datos, les importa más la posición de los datos. En vez de ocupar el promedio, ocupan la mediana. Por lo tanto, la mediana a lo mejor puede estar muy sesgada a la izquierda, muy sesgada a la derecha. Por ejemplo, a lo mejor tenemos datos que son 1, 1, 1, 1, 1, 1, 50. Y claro, el promedio de esos datos es como 10, pero la mediana es 1. Entonces, claro, si se fijan, hay una diferencia importante, digamos, en la potencia de cómo trabajan estas cuestiones, estos test, perdón, porque en vez de darnos, de importarse por el valor de los datos, le importa solamente la posición, y eso en realidad no es muy válido. ¿Hay alguna duda respecto al procedimiento? Básicamente, así como resumen global, lo que hicimos acá es tirar un set de datos, uno que sabíamos que distribuía normal y uno que sabíamos que no distribuía normal, y ajustar el que no distribuía normal para que sí distribuyera normal, para demostrar que la función logaritmo sí funciona haciendo que los datos distribuyan normal. También les dejé una función que les debo revisarla, que es la VoxCox, que sirve para evaluar un lambda, y ese lambda saber qué función es mejor de ocupar para facilitar la distribución normal. Y luego vimos el test de Kruskal-Wallis y el test de Wilcoxon, que son el análogo no paramétrico de la ANOVA y el test de hipótesis respectivamente. Ese es como un resumen global de lo que hicimos hoy día. Ah, y esto también sirve para mostrarles que en realidad la sintaxis, es decir, cómo se escribe el test de Kruskal-Wallis, es igual que la ANOVA, solamente que en vez de poner AOF, aquí ponemos Kruskal-Test, y aquí en vez de poner t-test, ponemos Wilcox-Test. La sintaxis es la misma, por lo tanto, sabiendo cómo hacer una ANOVA, saben hacer un test de Kruskal-Wallis. Y sabiendo hacer un t-test, saben hacer un Wilcox-Test, un test de Wilcox. Ahora sí, ¿hay alguna duda al respecto? Voy a ver el chat. Todo claro. Ah, qué bueno. Ya. Entonces, dicho eso, damos por finalizada la sesión de seminario, po. Les voy a subir el video, yo creo que hoy, y les voy a subir también el script, que también les debo el de regresión logística y el de regresión múltiple. Así que les voy a subir los 3 scripts ahora. Este, como les digo, ya está subido a la plataforma y en realidad es súper bueno, les recomiendo mucho que le echen una mirada. Y eso, pues, que tengan unas excelentes vacaciones, que puedan descansar mucho, ojalá puedan descansar mucho. Y nos vemos de nuevo en marzo, po. A lo mejor para algo. No, creo que no hay más seminario, así que quizá no nos vamos a ver de nuevo. Pero nos vemos en la facultad eventualmente. Yo voy a seguir yendo el próximo año y si ustedes tienen que ir presencial, o sea, en marzo. Y si ustedes van, nos vamos a seguir viendo en los pasillos. Así que eso, pues, que estén muy bien, cuídense, descansen, aprovechen que es viernes, aprovechen que se vienen las vacaciones y nos vemos. Chao, que estén muy bien.